Francia Márquez debutó como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, criticando a un mueble fino del establecimiento, el expresidente César Gaviria. Todo el mundo anda pescando en el río revuelto del fraude electoral. El uribismo en particular está siguiendo el libreto conocido de el quemado más famoso del hemisferio, el expresidente Donald Trump. Y hablamos con el periodista Félix de Vedut sobre los días que estuvo haciendo cubrimiento en Ucrania, la política en Twitter y el periodismo. Esto es Charlas con Charlie. Gente, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Charlas con Charlie. Es jueves, estamos en Espira TV, estamos en La Silla Vacía. Son las 8 de la noche o un poco más tarde las 8 de la noche para esperar a que Colombia termine su partido con la calculadora en mano. Gracias a todos los que comentan, a los que comparten y a los que se suscriben al canal de La Silla Vacía. Sobrevivimos otra vez a una semana de campaña con una grave crisis, con amague, con denuncias, rumores y noticias sobre fraude electoral. En realidad todos perdimos, pero hay un personaje que se siente ganador. Antes no me siento derrotado, me siento ganador, que la mayoría de los partidos no acepte mi solicitud. Muy bien, porque el punto de honor es el consenso. Qué bueno que esta crisis le sirva al registrador Alexander Vega para levantar su autoestima. Dice, el punto de honor es el consenso. Pues el único consenso que hubo, registrador, para todo el mundo, desde todos los sectores, es que usted no ofrece garantías en esta elección. Pero ahora, ¿cuál es la foto que tenemos? Por un lado, Gustavo Petro es el paranoico al que están persiguiendo, porque entre el preconteo y el escrutinio aparecieron cerca de 400.000 votos más para el pacto histórico. Así que Petro seguirá hablando de fraude hasta la segunda vuelta, y probablemente habrá fraude desde las huestes de él, a menos que ellos ganen. Y del otro lado tenemos a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, que acusan al pacto histórico de ser ellos los que están fraguando este fraude. Y es algo bastante paradójico, porque si hay algo claro es que el uribismo tiene aliados, alfiles y contacto directo con todos los órganos de control: Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Contraloría. De todas maneras, Uribe ha estado desatado en Twitter y ya ha estado de todas maneras ventilando el fraude electoral. Dijo, les voy a mostrar un solo ejemplo de lo que dijo en Twitter. A mí me toca entrar por otro lado porque me tiene bloqueado el expresidente. Doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras. Uribe sigue cada vez más la línea de Donald Trump, que cuando vio que iba a perder, empezó a hablar de fraude, y cuando finalmente perdió, siguió hablando de fraude, y al día de hoy sigue diciendo lo mismo. Why aren't they investigating November 3rd, a rigged and stolen election, without getting to the bottom of which we will never have a fair and free democracy? Why aren't they looking at that? Mucha atención, porque Charlas con Charlie está en capacidad de confirmar que se estaría fraguando un fraude de enciclopédicas proporciones al interior del país. Se habla de formularios recortados, de tachones, de enmendaduras, incluso de tinta invisible y, por qué no, de bolsas abiertas en las proximidades de Corferias. Fraude aquí, allá y acullá. Tenemos en exclusiva la denuncia de la adulta mayor Alicia Franco, chamuscada por el Centro Democrático, lamentablemente en los pasados comicios. Señor registrador, ¿qué pasó con mis votos? Mis votos no aparecen. En las mesas donde votaron no aparecen esos votos, señor registrador. ¿Por qué esas cosas así? ¿Por qué al señor de las bolsas resulta que hace 5 días que pasaron las elecciones y hoy siguen saliendo votos y siguen saliendo cosas para él y nosotros quedamos manicruzados? ¿Qué le pasa? Me confirman que la adulta mayor Alicia Franco obtuvo 3.200 sufragios en los comicios, y no se descarta, ¿por qué no?, que por cuenta de este fraude le hayan embolatado cerca de 35.000 votos los amigos de lo ajeno, lo cual le impidió llegar a la curul deseada. En Charlas con Charlie le damos la voz a los afectados y seguiremos informando. Me siento orgulloso
de ser su comandante supremo. Antes de recibir a nuestro invitado, tenemos que hablar del perfecto practicante. Nos dice la gente que no estamos poniendo lo suficiente el contador de cuánto tiempo le queda. Pues acá está de nuevo en pantalla. Faltan 135 días, 21 horas, 13 minutos, 46, 45, 44, 43 segundos. Cada vez menos. Queda poco tiempo, pero queda tiempo suficiente para que el presidente siga haciendo una que otra cosa. Y en cuanto a los nombramientos, sigue primando la experiencia, la trayectoria y la tecnocracia. Hace unas semanas y en medio de cuestionamientos que pasaron un poco por debajo del radar, fue nombrado Felipe Buitrago como embajador plenipotenciario en Alemania. Recordemos que Felipe Buitrago fue uno de los arquitectos del monumento destruido, el elefante blanco de la economía naranja, y también ministro de Cultura, de lo cual yo tampoco me enteré mucho. Y ayer, en reemplazo de Jonathan Malagón, el presidente Iván Duque nombró como ministra de Vivienda a Susana Correa, que venía de dirigir el Departamento de Prosperidad Social. Sobre Susana Correa, hoy Daniel Coronel, en el reporte Coronel en la W, hizo un análisis de votaciones que coinciden mucho entre el Partido Conservador en ciertas zonas del país y los pagos de ingreso seguro solidario que lideró Correa. Y recordemos también y sobre todo que Correa fue la persona a la que encargó Iván Duque de gerenciar la reconstrucción de la isla de Providencia en 100 días. 100 días o menos. Pues 100 días o menos se puede volver una especie de eslogan. Algo que no va a pasar, le dicen a uno, se lo hago en 100 días o menos. Ni el plazo se cumplió, ni la reconstrucción se hizo, pero eso sí nos quedó un autógrafo muy bonito del presidente Iván Duque en una casa de Providencia con una foto muy elegante y la dedicatoria maravillosa. To the divine providence with my eternal love. Gracias, presidente. Con esas palabras resolvió absolutamente todo. Maquinitas y maquinarias, hablamos de la campaña, hablamos de las últimas movidas. La noticia de la semana sin duda es la designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Después de muchos ires y venires, de cálculos, de parecía que sí, parecía que no, los casi 800.000 votos que obtuvo en la consulta le aseguraron su lugar en el tarjetón del pacto histórico. En la presentación de ayer, Márquez dijo que tenemos que vivir sabroso en este país, me gusta esa idea, y dejó claro que representa a las mujeres y a los nadies y las nadies en Colombia. Márquez le dedicó unas palabras después de que alguien le preguntara a César Gaviria, el emperador del Partido Liberal. Bueno, yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Fíjense en los movimientos de Gustavo Petro. Eso nunca lo hemos dicho, siempre dijimos con el Partido Liberal como tal. Las manos atrás. Creo que hay toda la apertura para cara. Avanzar. ¿Qué irá a decir Francia? ¿Qué irá a decir? Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria atrás. Como persona. Petro está como restando los votos. Que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Pues César Gaviria se sintió profundamente ofendido y pocos minutos después emitió un comunicado que yo creo que esto realmente lo podría leer nuestro amigo y empresario por ese tono tan solemne que puso. Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Pues hoy Francia Márquez habló, los puso a todos nerviosos, a Roy Barreras, a Gustavo Petro. Veamos el tuit que tuvo Gustavo Petro pocos minutos después, un par de horas después de la presentación. No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Decía que hoy en Blue Radio Francia Márquez habló y dijo que realmente César Gaviria está usando las palabras de ella como una excusa para irse de la posibilidad de esa alianza y añadió que definitivamente los que deben moderarse son ellos y no ella.
Y otro tema que está saliendo a la discusión es si Francia Márquez tiene o no tiene la experiencia para ser eventualmente presidenta. Leía unos tweets y mensajes de uribistas en ese sentido. Y yo me pregunto, ¿acaso cuál experiencia tenía nuestro practicante en jefe? Pues que atendió en la biblioteca del BID, le cargó las maletas a Uribe y le regalaron una curul en el Senado. Esa hoja de vida cabe en un tuit. Esta semana también se inscribió Sergio Fajardo con su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo. En el evento en la registraduría, Fajardo intentó ser más combativo, encontrar una voz más crítica, le tiró también una puya a César Gaviria y dijo que los liberales habían perdido su identidad. Fajardo sabe que es un tercero ahí en la contienda entre Petro y Fico y está tratando de romper la polarización, literalmente. Esto no es así. Estamos en primera vuelta y le quieren hacer creer que usted ya no tiene opciones. Colombia quiere cambio y nosotros somos el cambio responsable. Vamos a derrotar el populismo y el todo vale de Petro y vamos a cerrar el ciclo del uribismo-duquismo que se quiere reelegir en Fico. Así bravo, esto no es así. Yo creo que mucha gente quisiera romper una portada de semana así grande, como una especie de regalo de cumpleaños. Carlos Fernando Galán, que ya está también haciéndole campaña a Fajardo, puso sobre la mesa el argumento más pragmático. Si Fico pasa a segunda vuelta con Petro, va a ganar Petro. En cambio, si el que pasa a segunda vuelta con esos 5.5 millones de votos es Fajardo, no solamente mantiene sus votos para la segunda vuelta, sino que además recoge la inmensa mayoría o tal vez todos los votos de Fico. Yo no creo francamente que un votante de Fico en primera vuelta vote por Petro en segunda vuelta. Esta teoría del voto útil tiene un problema ahí, y es que entonces para que Fajardo gane va a necesitar los votos del uribismo. Y la otra pregunta es, si Fajardo gana con los votos del uribismo, ¿Uribe va a decir que le robaron las elecciones? Mucha atención porque me llega otra denuncia sobre posible fraude electoral vía WhatsApp. Al parecer, el líder de la coalición Esperanza, Sergio Fajardo, presa del pánico de no obtener la ansiada victoria en primera vuelta, estaría fraguando un estratagema, una charada, para que lo confundan en el tarjetón con Fico Gutiérrez y obtenga esos votos. Todas las pruebas las tiene el expresidente Andrés Pastrana. Repito, mucho ojo, se estarían desviando los votos del presunto neoliberal Federico Gutiérrez hacia el líder de los cetáceos marinos, Sergio Fajardo. Sigan ustedes en estudio. Recibimos a nuestro invitado de hoy en Charlas con Charlie. Nos acompaña Félix de Bedut, periodista y presentador de la cadena Univisión y colaborador de la W Radio. Félix, bienvenido al programa. Un saludo, muy buenas noches. Y primero, te digo Charlie, te digo Carlos, ¿cómo me tengo que dirigir durante la entrevista? Pues yo creo que para seguir la etiqueta Charlie puede ser, que es lo que vamos a decirle a todos los invitados ya como instrucción. Ok, perfecto. Entonces Félix, ya me queda claro. Pues gracias por acompañarnos. Tenemos varios temas y queríamos hacía rato hablar con usted sobre varias de las cosas que hemos visto de su trabajo y en redes sociales. Y pues quiero empezar por lo que usted estuvo haciendo unos días cubriendo la invasión rusa a Ucrania. Voy a compartirle a la gente para empezar uno de los videos que usted compartió en Instagram, donde suena una de las alarmas antiaéreas. Vamos a ver unos segundos para que usted nos cuente un poco. Un sonido que se está convirtiendo. Sí, esto es en Leópolis. Esta es la plaza que queda al frente de la alcaldía de Leópolis y estábamos terminando de hacer las grabaciones para el noticiero Univisión cuando comenzó a sonar la alarma antiaérea. Leópolis, en medio de todo, es una zona relativamente tranquila porque es de las que está más cerca a Polonia y entonces es un sitio que no ha visto un ataque tan masivo, pero en esos últimos días cuando estuvimos hubo un ataque con misiles a un aeropuerto, hubo un ataque a una base militar donde murieron, el último conteo que recuerdo, 34 personas. Y las alarmas antiaéreas permanentemente están sonando en la ciudad. Además porque Leópolis tiene algo que es en este momento es la capital diplomática de Ucrania, porque todas las delegaciones que estaban en Kiev se fueron a Leópolis. Sí. Y de alguna manera muchos consideran de que en una eventualidad de que cayera Kiev,
es muy posible que Leópolis se convierta en la capital del país. Y yo creo que es la primera guerra de redes sociales a este nivel. Obviamente hay mucha desinformación, es muy difícil encontrar cifras creíbles, por ejemplo, en el número de bajas de lado y lado, así que sigue siendo un reto tratar de encontrar ese balance entre lo que es desinformación, entre lo que es verificable y la necesidad de contar una historia que es fundamental en este momento. Yo creo que en esta guerra se está jugando como muy pocas veces el futuro de gran parte, o sea, de esos puntos de quiebre realmente de la historia. Para la gente que no lo sigue a usted en Twitter, hay un género a través del cual usted, de manera complementaria o de manera paralela a su actividad periodística, ha estado constantemente poniendo alfileres sobre la realidad nacional y básicamente volviéndose una idea muy elemental pero muy poderosa, y es que se repite la gente que está en el poder, se repiten las excusas que plantean, y bajo este género maravilloso de siempre hay un trino, pues que no es por supuesto una cosa que hace únicamente usted, pero que definitivamente lidera usted en redes, volvemos a ver constantemente mensajes de políticos que estaban en un bando y les toca pasarse al otro, y como que sus mismas palabras les jalan las patas, podríamos decir. Aquí voy a empezar con uno de Hassan Nazar. Que es un invitado permanente a la sección, porque o sea, tiene material inacabable para la sección. Hassan Nazar es un cliente tremendo. Voy a leer un tuit de él de 2017. Para que un gobierno llegue a niveles históricos de tanta desaprobación es gracias al trabajo conjunto de muchas personas por varios años. Ese es definitivamente pues, el mejor para definir que él mismo estuvo apoyando el estado en el que se encuentran. Gustavo Bolívar también me llamó la atención. César Gaviria, jefe de debate de La Mermelada. El trato incluye el ministerio para Simón. Entre políticos sucios nada es gratis. Y este último, Iván Duque, hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de ellas, eliminar la ley de garantías. El país está indignado con esta propuesta politiquera. 2015, y el presidente Duque, traído al presente, tramitó un proyecto de ley para derogar la ley de garantías. Esta idea constantemente que usted visita, sí, ¿qué le hace sentir de la realidad que estamos enfrentando en Colombia? Que vivimos como dando vueltas sobre lo mismo. O sea, eso es lo increíble, que se repiten una y otra vez las mismas circunstancias, los mismos debates, como que vivimos en ese carrusel que no avanza, que da la vueltica y vuelve al mismo punto. Pero sí, a veces a mí me sorprende la exactitud de algunos de esos mensajes. Y hoy estamos otra vez, los coqueteos con Gaviria del polo, del pacto histórico, y cómo vuelven ahora a caer en lo que estamos viviendo. Eso de la manera como se manoseó el tema de la ley de garantías. Félix, hablemos para ir cerrando sobre periodismo un poco, y es alrededor de dos ideas. Usted en una entrevista el año pasado con Carolina Sanín decía: no me gusta un periodista que sea un empaque vacío. Y eso lo complemento yo con que cuando usted se fue la primera vez de la W, que eso realmente tuvo que haber sido hace por ahí unos 10 años, yo en un blog que tenía La Silla Vacía hice una selección de preguntas suyas y le puse se fue el policía malo, que era el que entraba como a pegarle a ciertos invitados. Me acuerdo de una de Moreno de Caro, me acuerdo por supuesto de una de Uribe. ¿Qué tanto, a medida que en redes sociales lo que la gente quiere es voz y quiere representación, choca un poco con el rol del periodista, y qué tanto usted cree que el periodista tiene que mantenerse en un lugar, o como muchos otros esperan, más bien irse más hacia atrás, simplemente a poner las perspectivas, lo que denominan los norteamericanos el he said, she said, él dijo, ella dijo, y no meterse de pronto a dejar un poco más de la piel suya en el trabajo? Pues me recuerdo una de Vicente Blel, que me mandó un madrazo al aire, y hoy sigue siendo uno de los políticos más poderosos en el país. Pues mira, yo lo que he dicho es que yo no creo que un periodista, yo no creo en un periodista que sea así, una especie de empaque vacío. Yo creo que uno es parte, el periodista es parte de su visión del mundo, de su formación, de sus lecturas, de lo que le importa y lo interesa, lo que le preocupa de la realidad. De mi parte, uno tiene una formación, si se quiere, y una visión ideológica. Lo que yo no tengo es una visión partidista. Yo no tengo ni partido político, yo no tengo candidato. Es más, cuando llegan estas épocas de elecciones, yo nunca digo por quién votar, ni propongo a quién votar, porque siempre respeto a quien lo haga, pero primero creo
que a nadie le importa y no tiene ningún peso que se haga. Lo segundo, me da a mí cierta libertad de tener la tranquilidad. Yo, en ese sentido, como te digo, yo tengo convicciones ideológicas, pero yo no tengo ninguna militancia partidista ni ningún interés electoral en X o Y campaña. Otra cosa preocupante es que haya periodistas que sus convicciones dependen de quién les paga el sueldo, y lamentablemente de eso hay. Usted dice que en realidad no, pues es respetable que haya periodistas que tengan una voz mucho más activa, pero también siente uno que en medio de lo que estamos viviendo, proyectos periodísticos de internet, medios grandes, voces muy conocidas, están no solamente diciendo voy a votar por X o por Y, sino llevando un poco más la línea para que la gente diga estos son buenos, estos son malos. ¿Está de alguna manera muy jugado el periodismo en la campaña política en este momento? Mira, yo tengo una preocupación, porque obviamente en la medida que para los medios de comunicación financiarse cada vez es más difícil por la crisis que se encuentran los medios en ese aspecto, cada vez hay más posibilidades de que los intereses económicos manejen las líneas editoriales. Y la prensa colombiana tuvo, como en gran parte del mundo, un origen partidista. Se sabía que tal periódico era liberal, tal periódico conservador, respaldaba al político liberal, respaldaba al político conservador. Eso evolucionó con el tiempo a un punto en que una nueva generación de periodistas hizo que se deslindara la línea editorial de la línea periodística, que eso era uno solo en tiempos anteriores. Entonces, cuando finalmente se logra eso, que era deslindar la línea editorial respetable, porque yo creo que cada medio de comunicación tiene el derecho de decir que respalda a X o Y candidato, pero tiene que saber conservar la línea informativa. Y si esa línea informativa encuentra que X o Y candidato que respalda tiene cuestionamientos, se tiene que publicar. Eso me pareció que era un avance muy importante del periodismo en el mundo y que también obviamente se asimilaba en Colombia. Y creo que otra vez hemos ido perdiendo esa línea. Otra vez uno ve que la información cada vez se contamina más de la línea editorial, y eso sí me parece preocupante. Félix, para cerrar, usted ha hecho periodismo en radio, en televisión, en prensa escrita. Si volviera a Colombia o si emprendiera un proyecto periodístico que no haya hecho, ¿cuál le falta o cuál le gustaría hacer? No sé. Yo amo este oficio. O sea, y por ejemplo, ahora una de las cosas que me emocionó mucho y fue lo de Ucrania, que es retomar una línea de reportería que fueron mis comienzos y es la parte que yo más amo del periodismo. Retomarla ahí, incluso me costó trabajo salir de allá, una decisión más de orden empresarial, porque las compañías tenían preocupaciones cuando empezaron a matar periodistas en Ucrania, sobre todo en los Estados Unidos. Los conglomerados informativos empezaron a retirar gente por la preocupación, pero yo me quería quedar, yo quisiera estar hoy en Ucrania, pero no, yo soy reportero y uno es periodista donde lo pongan, bueno, malo, regular, pero esa esencia se tiene ahí y uno la expresa donde la pueda expresar. Y en comparación con el Félix hoy, corresponsal, reportero de guerra, con el que hizo antes de trabajo de terreno, ¿qué diferencia hay? ¿Se siente un poco menos arriesgado, más cuidadoso, o al contrario es más observador y menos distraído? ¿En qué siente que hay ahí como un cambio en su trayectoria pues, frente a lo que ha hecho? Que le cuesta a uno un poquito más trabajo moverse. Pero sí, fue como retomar esa reportería también de guerra que me tocó en Colombia. Yo arranqué con prácticamente la guerra de los carteles, la bomba en el edificio de Pablo Escobar, que fue el comienzo de la guerra de carteles, y ahí me tocó toda la época de tomas guerrilleras, paramilitarismo en Antioquia y todo eso. Yo siempre soñé con la reportería de guerra, porque yo siempre he pensado que la guerra es como el laboratorio último de comportamiento humano, donde sale lo mejor y lo peor de la gente, sin máscaras. Se encuentra la mayor valentía y la mayor cobardía, la traición más profunda y los actos de solidaridad más emocionantes.
Entonces siempre me ha parecido que ese ambiente es como el escenario máximo de comportamiento humano que se puede encontrar. Y yo cuando hacía el cubrimiento de la guerra nuestra, yo decía, por ejemplo, cuando era de Yugoslavia, yo siempre quise ir a cubrir la guerra de Yugoslavia, no tuve cómo ir. Pero con el tiempo me di cuenta que sin yo ser muy consciente, también estaba haciendo reportería de guerra en Colombia. Y que de alguna manera gran parte de lo que se ha hecho periodísticamente en nuestro país, a los que nos ha tocado, a los que están ahora, es reportería de guerra, de alguna manera. Esa es parte de nuestra realidad. Y del viaje se quedó con una postal, con una escena de lo peor o lo mejor que pudo ver de la condición humana en Ucrania. Pues mira, lo que te decía, me parecía ese convencimiento en la victoria de los ucranianos, me parecía conmovedor y angustioso. Conmovedor por esa determinación a que iban a ganar y angustioso por saber que muchos podían morir defendiendo esa convicción. Y las escenas, o sea, desde que tú llegas, el desgarro de los desplazados, que es el desgarro nuestro, pero con diferente vestido. Lo que muchos dicen, es que no hablan de los desplazados en Colombia, sí, también, pero es que estos también son desplazados. Que es que una cosa que me indignó es que alguien cuando subió una de estas fotos dijo que parecían turistas. Entonces yo decía, carajo, porque alguien tiene una chaqueta de invierno que está con su hija o una mujer sentada en una maleta, que se lleva toda su vida en una maleta dándole de comer a su hijo, entonces porque tenía una chaqueta de invierno le parece a alguien turista. Es realmente el no entender la dimensión de dolor humano que hay en un desplazamiento, que es lo primero que se encuentra uno desde Polonia. El primer paso antes de pasar a Ucrania es un pequeño pueblo en Polonia de nombre impronunciable. Yo llegué esa noche después de un viaje larguísimo desde Estados Unidos, Alemania, a Polonia. Llego ahí y una estación llena de gente que no sabía qué iba a pasar con su vida. Como pasa en Colombia, sí, también, pero con miles de colombianos que han sido desplazados y que salen de su tierra y que no saben qué va a hacer con su vida. Esa realidad de ese dolor humano es igual en Ucrania o en Colombia. Sí, además veía la gente un poco ofendida porque se está hablando de ese tema, pero no están hablando de otro. Entonces, si denuncia este, ¿por qué no denunció el otro? Siempre están pidiendo como equivalencias de todo tipo y en Twitter es algo que cobran constantemente. Un equilibrismo como si uno no pueda condenar las dos cosas, como si no se puede condenar la invasión a Ucrania y la invasión a Irak. Sí. Pues Félix, queríamos hablar con usted unos minutos, se nos quedan varios temas, pero pues gracias por pasar por Charlas con Charlie y en otra oportunidad haremos un balance de varios temas más. Ok, y para la próxima hablamos de fútbol también, que nos quedó pendiente el tema. Pues sí, porque nos podemos autochiviar con lo que digan de la selección, si ganan o si pierden. Exacto, no. Dejémoslo para otro y hablamos de fútbol con tranquilidad. Bueno, Félix, gracias de nuevo por estar acá y seguimos hablando pronto. Ok, gracias por la invitación siempre. Nos quedaba una maquinaria y maquinita por comentar, ni más ni menos que Federico Gutiérrez. Estuvo el fin de semana debatiendo con una foto de Petro, porque Petro dijo que no iba a ir a debates hasta que no se aclarara el tema de las denuncias de fraude electoral. Pero como el señor no vino, yo se los quiero presentar. Allá. Oiga, mire, como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo se los traje. Les presento a Gustavo Petro. Es un excelente insumo de la campaña de Fico Gutiérrez para la campaña de su competidor. Las redes sociales están inundadas de memes gracias a este conveniente, miren, ahí vemos, por supuesto, publicidad a favor y uno también bastante lógico, cómo es la billetera de Fico Gutiérrez. Y mientras Fico le está haciendo campaña a su rival en redes sociales, sigue pensando cuál puede ser su fórmula vicepresidencial. Sigo revisando algunos nombres. Para mí, por supuesto, como algunos dicen, tiene que ser mujer. Yo, pues si es mujer, maravilloso, pero no por el hecho, como algunos dicen, por el hecho de ser mujer o un tema representativo, no, son por sus capacidades. Eso de que sea mujer, un tema representativo, eso no. Lo importante es las capacidades y que ponga votos, que ayuden las alianzas, que lo mueva un poquito al centro, pero no tanto, que le guste al uribismo, pero no tanto. Lo vamos a saber en cualquier momento. Por ahora, el día de Fico, su jornada de hoy
fue partido de la selección y Barranquilla. Aquí lo vemos llegando al aeropuerto, practicando lo que más le gusta, que es saludar gente. Ahí le están hablando, muy contento. Ahora le van a pedir una foto y eso sí que le encanta, un videíto para saludar a alguien. La ajetreada agenda del candidato. Llegó a Barranquilla y lo recibió, por supuesto, su amigo Alex Char, que se está metiendo bastante en la campaña de Fico, primero en su casa, ambos con la desgastada camiseta de la Selección Colombia, y después con una amiga bastante especial, ya prendidos un poco más en la fiesta del fútbol. María Fernanda Cabal, que sonó en un momento para hacer su fórmula. Pues el caso es que Alex Char va a ayudar a Fico a que entienda y practique e implemente todo lo que él sabe hacer, que es la política del fútbol. En conclusión, parece que baja la marea del fraude electoral, se definen las fórmulas vicepresidenciales del tarjetón, empieza a brotar el racismo en analistas, comentaristas y políticos, y sobre todo los expresidentes metidos en la campaña. Bueno, no todos. ¿En qué anda Mr. Santos? Que eso es lo que estamos buscando, que se vuelva importante en la mente y en los corazones, que sientan este desafío, que se comprometan a ser guardianes de la vida con entusiasmo y con convicción. Presentando libros para niños de cambio climático. Que sea una campaña, señores expresidentes. Pónganse unas gafitas de viejitos, pónganse una camiseta con flores y lean libros para niños. Lean, no escriban libros para niños, eso sí sería una mala idea. Hasta acá llegó Charlas con Charlie. Compartan, suscríbanse. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.